Bueno, buenas noches con todas y todos. Gracias por su tiempo. En esta tercera sesión vamos a ver la parte de el diseño de su propuesta. Y hasta ahora está en idea, pero la idea es ir afinando, aterrizando la idea en base a su desagregación en objetivos claros, actividades, presupuesto y más, ¿no? Vamos a tener tres sesiones de estas, es la primera, y hoy día dejamos la tarea de definir sus objetivos y otras cosas más. Entonces, mañana va a ser una sesión para mejorar entradas en Wikipedia, para que conozcan, tengan práctica con la plataforma, y eso, conocer bien la plataforma, conocer cómo van a editar, va a ser muy bueno si ustedes quieren organizar un taller de edición. Sí, así ustedes no sean los editores, los talleristas, es importante conocer qué es contribuir al conocimiento libre. Entonces, eso es lo que van a hacer mañana. Eh, bueno, voy a compartir pantalla. Eh, entonces, hoy día vamos a ver el diseño de un proyecto Wikimedia, la parte uno. Eh, y esto que vamos a estar diseñando se va a ir volcando en un documento que les vamos a compartir. Entonces, voy a mostrarles el documento. Este documento, que es el modelo de estructura de proyecto, sigue la estructura con la cual se postula fondos en el movimiento Wikimedia. Y este documento que van a desarrollar en estas sesiones, esta semana, la siguiente y la última, también va a ser evaluada por el jurado, ¿no? Por los jurados cuando revisen su propuesta. Porque a veces uno puede presentar muy bien, un excelente PowerPoint con buenas imágenes, pero al final faltan algunas cosas de cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, este documento se va a mostrar con más claridad. Los jurados van a poder revisar cómo van a hacer lo que quieren hacer. Entonces, bueno, voy a recorrer las diferentes secciones. Es un documento que puede tener 6 páginas. Vamos a verlo claramente, rápidamente. Entonces van a poner el título, el proyecto, cómo van a llamar a su proyecto, la persona responsable del proyecto, la idea. Ustedes ya han presentado unas ideas, pero bueno, ahora van a afinarla un poco más. Cuando uno gesta proyectos, pues el proyecto siempre está cambiando a lo largo de todo su ciclo. Entonces, la idea es que aquí, en su idea, reflejen el propósito del proyecto, con quiénes lo van a hacer, dónde y cuándo. ¿Sí? Son preguntas muy claras, o sea, no hay que desarrollar justificación de que esto es importante. No, acá es cuál es el objetivo, con quiénes, dónde y cuándo. Eh, Objetivos, hay un objetivo principal y luego secundarios. Públicos objetivos, ¿quiénes son las personas que participarán en el paseo fotográfico, registro sonoro o taller de edición o editatón, ¿no? Concurso. Se realizará una convocatoria abierta o cerrada. Terminó el proyecto a quienes desean comunicar los resultados, ¿no? O sea, es importante esa parte, ¿no? Visibilizarlo. Resultados. ¿Cuál es el cambio o resultado que se pretende generar y por qué es importante? Es un poco
qué se está buscando, ¿no? Explicar un poco, es como la justificación. ¿Qué se va a lograr con esto? Hay tantas personas que van a ser capacitadas, se va a comprender un poco más sobre este tema, se va a visibilizar en más espacios, va a estar mejor socializado. Cuestiones éticas, esa es una parte muy importante. Voy a leer todas las preguntas, ¿no? Porque no estamos en una onda de extractivista, ¿no? Hay extractivismo científico, hay extractivismo cultural. Yo me apropio de la idea de tal pueblo originario. Yo soy el que va a comercializar diseños Kené, que es algo libre de todos los peruanos. No, no es así. Hay que preguntarnos eh, preguntas como esta, ¿no? Preguntas como estas. ¿Cómo escribirías tu relación con el tema o temas a registrar? Por ejemplo, Elizabeth Lino la tiene muy clara, ¿no? Ella ha investigado esto mucho tiempo, el tema de Rancas. Entonces, ella está muy legitimada para abarcar, abordar ese tema. ¿Qué impresiones, aprendizajes o recuerdos esperas llevar contigo tras tu interacción con el lugar, la comunidad o las personas? Mauricio, de Puerto Maldonado, también va a tener una experiencia en este tipo de actividades de registro de biodiversidad. ¿Qué ofreces en retorno por la experiencia y los registros que recogerán? Si van a extraer, van a hacer registros de imágenes, de memorias sonoras, de eh, testimonios, o sea, si van a acercarse a personas, ¿qué van a estar reciprocando? ¿Cuál es el AINI ahí? ¿Qué ofrecen, no? Yo doy y yo recibo, o él recibe y yo doy. Hay que pensar en esas relaciones, que sean equilibradas, equitativas, justas. Em, por ejemplo, yo cuando hacía audiovisuales y necesitaba una persona de la comunidad que esté siendo entrevistada, pues yo le preguntaba, ¿cuánto es el jornal de todo un día para que estés conmigo aquí trabajando? Ah, 80 soles, 100 soles. Bueno, eso es lo que te voy a pagar. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, bacán. Entonces hay que valorar el tiempo de la gente, ¿no? Valorar su esfuerzo, sus conocimientos, su experiencia. ¿De qué manera se ha diseñado la estrategia para contactar y dialogar con los individuos que serán registrados, asegurando que el proceso sea considerado y respetuoso? ¿De qué forma se ha transmitido el propósito del registro a las personas involucradas? Debe ser muy claro, ustedes están haciendo documentación para que se libere a, a las plataformas libres, como las plataformas Wikimedia. ¿Se ha informado de esto a la gente que va a ser documentada? Es importante hacerlo. Se ha proporcionado un entorno que permita a los individuos expresar sus interrogantes, opiniones, propuestas y otros aportes de manera abierta y cómoda. Tiene que ver con la consulta, ¿no? La consulta y el consentimiento informado. Y que no solamente informes, sino también que recibas lo que están pensando las personas con las que vas a hacer las cosas. Sean una comunidad o sean personas de un barrio, eh, hasta, hasta una cueva, ¿no? Nosotros hicimos hace el año pasado un conversatorio sobre cómo registrar sitios encantados, ¿no? En el mundo andino, mundo amazónico, hay sitios que son, eh, que tienen sus guardianes no humanos, ¿no? Entonces, en este conversatorio con arqueólogos, antropólogos, hablamos de cómo hacer actividades en espacios encantados y chúcaros. Voy a entrar de frente sin pedir permiso a la montaña, a la Ese huanca, pantalón, ponte eso que estés más fresco. perdón. Entonces, esto lo voy a compartir. Está en los materiales de interés, ¿no? Entonces lo voy a compartir aquí
en el chat de WhatsApp. Eh, Eso, ¿no? Y bueno, viene la parte de actividades. Hay actividades previas al evento, actividades de registro, el paseo, la editatona, el taller de edición, el concurso, y actividades finales que tienen que ver con la evaluación, sistematización, socialización. Luego hay un cronograma, la parte 7. Después, si hacen un paseo fotográfico, eh, sería bueno que indiquen así, si es de 2 días o un día, o un registro sonoro, cuál es, cómo planifican ese día, ¿no? En la mañana hacemos unas palabras de bienvenida, una ronda de presentación, una ofrenda, saludo de los especialistas, una explicación del territorio, eh, y así que se va a hacer el programa en el programa, ¿no? El plan de registro, qué elementos se van a registrar, eh, testimonios, sonidos del espacio, el paisaje sonoro, el espacio, el equipo humano. Si ustedes hacen una editatón en Wikipedia, pues no van a hacer registros de sonido e imagen. Si están haciendo registros de fotografía y sonido, pues es importante identificar previamente lo que van a registrar. Yo creo mucho en la creatividad y la intuición, pero para poder abrir espacio a la intuición y a la creatividad es importante asegurar algunas cosas previamente. Entonces, este modelo de proyecto, este plan del proyecto, es como un guión de cine, ¿no? Es una gran guía para poder después volar y recibir ahí lo imprevisto. A veces es muy, muy rico. El equipo humano, con quiénes lo van a hacer, sus roles, si van a registrar una marcha, quién va a estar viendo la seguridad de la gente, eh, si están relacionándose con personas de otras organizaciones, quién va a hacer ese enlace. La estrategia de comunicación, que la van a ver con Candy en otra sesión la próxima semana. El presupuesto, que en este laboratorio los 4 proyectos que van a ser elegidos van a recibir $800. Entonces, su presupuesto tendría que llegar a ese monto, pero también pueden tener otras contrapartidas, instituciones que pongan un poco más de dinero, ¿no? Y eso se puede poner aquí. Indicadores de resultados. ¿Cuántas personas se organizaron? ¿Cuántos participantes en la sesión presencial 1, en la sesión 2, en la virtual 1, en la virtual 2? Participantes en la subitón, en la ditatón. Por ejemplo, voy a poner aquí, agregar en la ditatón, eh, número de alianzas desarrolladas. Pueden ser también, perdón, número de entradas en Wikipedia mejoradas. Y pueden ser acá número de entradas en Wikipedia creadas, número de de imágenes, archivos de imágenes subidos, etcétera, ¿no? En función a el proyecto de cada persona. Ah, bueno, yo lo había puesto ahí. Lo voy a quitar esto. Perfil. Alianzas estratégicas. ¿Con quiénes van a trabajar? De repente las actividades de su proyecto van a trabajar en la parte previa, difusión con radio, no sé, X, y van a apoyar difundiendo, ¿no? Entonces, ¿en qué actividad, qué organización, tal, ¿no? Siempre consideren, bueno, recomendamos considerar a Wikiacción como un aliado. Nosotros podemos brindarles espacios de difusión en nuestras webs, en nuestras redes sociales. Podemos dar también talleres de edición virtual. También, si estamos cerca, acompañar el proceso presencial. Em, Luego está el plan de espacios amigables. Les vamos a pasar unos modelos y ustedes van a tener que adaptarlos a su realidad.
Plan de gestión ambiental igual, pero, o sea, si van a hacer un paseo fotográfico o un taller de edición en un ambiente, pues lo ideal es, en vez de repartir botellas de agua de medio litro de cielo, pues comprar vasos de papel y traer un bidón de agua de 20 litros para que la gente se rellene, o pedirle a la gente que traiga su botella, su tomatodo, bueno, no se ve aquí, para que hagan el reabastecimiento, su botella con esa botella grande. Y así se desperdicia menos plástico y hay menos plástico en el ambiente y en sus microplásticos en su cerebro. Estamos llenos de microplásticos hoy en día. Igual el plan de salud y seguridad. Si van a ir a un sitio que hay mucho sol, hay mosquitos, pues hay que prever las picaduras, hay que prever la insolación, hay que prever la altura, hay que prever la seguridad, llevar zapatos adecuados, en fin, y que todo el mundo esté tranquilo y sano y que haya un botiquín si a alguien le da dolor de cabeza, si haya algo cayó mal en el estómago. Hay que prepararse, ¿no? Hay que cuidar a la gente. Somos adultos, ¿no? Entonces nos cuidamos y especialmente cuidamos a las personas con menos experiencia, las menores, ¿no? Especialmente si trabajamos con niños y jóvenes. Y el plan de sistematización, punto 16, ¿cómo va a documentar, sistematizar los resultados de toda esta experiencia? Las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que salió bien? ¿Qué es lo que salió mal? ¿Por qué salió bien lo que salió bien? ¿Por qué salió mal lo que salió mal? Y así vamos aprendiendo y esos aprendizajes, a la hora de socializarlos, compartimos y más personas podemos aprender de esto aquí. En un video, en un post, en un podcast, todo lo que hacen los proyectos que apoyamos, lo difundimos en nuestras redes, justamente a partir de este informe final, ¿no? ¿Podría poner una muy breve orientación para esos puntos, por favor? Sí, en la, como dije, a partir del punto 13 les voy a dar unos modelos de sistematización, de plan de sistematización para que tengan, ¿no? Y creo que puedo encontrar de repente algunos, en el app sonoro creo que usamos algunos planes. Entonces, por ejemplo, le vamos a pasar esto, pero adaptado a este laboratorio, porque eso está adaptado al registro sonoro. Plan de espacios amigables, respeto e igualdad, plan de gestión ambiental, plan de salud y seguridad, ejemplo, plan de comunidad. eh, y bueno, el plan de sistematización también tenemos un ejemplo, que no sé dónde está, pero bueno, no se preocupen. Eh, Vamos a darles todo el material que tenemos, que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, para que ustedes ahí lo tengan y lo puedan implementar más allá de lo wiki, ¿no? Toda actividad presencial, hagan un festival, un taller en tal casa cultural, pues tiene que tener un plan de gestión ambiental. Ya estamos en el siglo XXI. No es cuestión de tirar tecnopor por la calle y olvidarse del asunto. Festivales culturales pueden ser muy contaminantes. La cultura puede contaminar, ¿sí? Tiene que ver con la cultura, exactamente. Em, pues eso. Entonces vamos a ver en esta sesión algunos puntos de este documento. Y al final de esta sesión les vamos a compartir este modelo, eh, para que ustedes lo descarguen, pongan su nombre, el nombre del proyecto y lo vayan trabajando. Y de ahí le vamos a compartir una carpeta para que lo suban. Eh, Estamos haciendo todo bien transparente entre todos, ¿no? Y cada uno va a aprender del pitch. Cuando uno haga el pitch, el otro va a aprender de lo que está haciendo. Así todos mejoramos colectivamente. No son tiempos individualistas, patriarcales, la energía masculina es expansiva, individualista, no. Se trata de un latido de masculino, expansión, femenino, contracción. Lo femenino es comunidad, compartir. Ya no hay que alimentar esos individualismos que no le hacen bien a la vida, a la salud planetaria. Bueno, empecemos. Y 7:25, voy a apagar
Esto de aquí. Ya. Entonces, tercera sesión, diseño un proyecto Wikimedia. ¿Qué es un proyecto? Es un conjunto flexible, dinámico. Los proyectos son vivos, eh, son, se gestan, ¿no? Gestor de proyectos gesta, hay una gestación de proyectos. Entonces, hay muchas cosas que van cambiando a lo largo de todo ese proceso. No pueden ser cerrados porque la realidad no es cerrada, siempre es dinámica. De repente planean hacer tal paseo, tal fecha y hay un paro o se fue la energía eléctrica. Entonces hay que ser flexibles en algunas cosas. No, se enfermó tal persona, en fin. Entonces un conjunto flexible de recursos ordenados en actividades para lograr ciertos objetivos en un periodo de tiempo restringido. Hay actividades previas que se tienen que hacer antes, otras después, ¿no? Entonces por eso es ordenado. Y en base a ese ordenamiento se logran ciertos objetivos en un periodo de tiempo restringido, ¿no? Si fuese algo más de largo aliento, ya no sería un proyecto, sería un programa. Y esos medios, pues es dinero, son personas, información, saberes, espacios, tanto físicos como virtuales, materiales, equipos, saberes, haceres, alianzas, ¿no? Por ejemplo, hoy día hicimos un taller presencial aquí en Huaraz y yo llevé vasos de papel de unos talleres de otro mes y llevé un bidón de agua que estaba vacío, pero que lo llenamos en la universidad porque ahí tienen su propia agua limpia, ¿no? Entonces yo uso recursos de otras actividades pasadas para esto, ¿no? Para algo nuevo. Alianzas. Entonces, un proyecto tiene una vida y esa vida, por lo general, inicia con la idea. Ustedes han traído una idea. Entonces, esa idea vamos a masticarla, a digerirla, a estirarla, a contraerla, a tirarla al piso, ver cómo es, ¿no? Hasta que caiga de pie y eso es en base a la investigación. Investigar. Si yo voy a eh, tratar el tema de líquenes, pues voy a ver un documental de líquenes, me voy al Museo de Historia Natural de tal lugar, voy a hablar con el experto, voy investigando diferentes formas, de las formas que pueda, ¿no? Reviso artículos, reviso podcasts, em, y luego la investigación es una actividad continua, no para, acá lo he puesto en el segundo momento, pero se investiga todo el momento. Y después de esa primera investigada, empiezo a diseñar, que es lo que estamos haciendo en este laboratorio. Objetivos, actividades, presupuesto, cronograma, alianzas. Luego, una vez que tengo una primera versión del proyecto, busco cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo financio? Entonces hay estrategia de financiamiento. En este laboratorio, pues hay una oportunidad de recibir una subvención, pero a veces tengo que autogestionarme y hacer una rifa, una chocolatada, apoyada, cuyada, un campeonato de fulbito de mano, donde la gente paga 50 soles por inscribirse y el ganador gana una caja de cerveza donada por tal empresa artesanal. Y así voy levantando fondos. Luego que tengo los fondos, los ejecuto, evalúo y después me viene otra idea, ¿no? En la evaluación digo, ¿cuál es el paso a seguir? Ah, y salió una nueva idea y empieza otra vez el ciclo proyecto. Es como una espiral, ¿no? Y en todo ese viaje aprendo, me transformo, crezco y la idea es hacerlo de manera colectiva. Entonces, su idea que están pensando, es importante definirla, ¿no? Como vimos en el formulario, en el modelo. Quieren hacer? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Eh, Vamos a poner acá cuándo, porque acá hay un error. Y aquí también hay otro error. Entonces, ¿cuándo? O sea, si me dicen voy a hacer un registro fotográfico del Inti Raymi
en Cusco. Pues eso es en junio del próximo año. Entonces, nosotros queremos que sus proyectos se ejecuten antes de febrero, ¿no? Entonces no va. Quiero filmar el carnaval de Puno, no va. La fiesta patronal de Mancos, tampoco. Entonces tiene que ser algo que esté en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el registro sonoro, cuando decimos qué es lo que quieres hacer es, ok, quiero registrar memoria lingüística, lenguas originarias, expresiones idiomáticas, modismos, jergas, o registrar memoria sonora, ¿no? Por ejemplo, Abel, en el último laboratorio, registró con sicuris cómo iban tocando los sicus cada nota y en diferentes sicus. Y eso fue un registro muy interesante que ahora está en Wikipedia, ¿no? Creo que lo podemos revisitar. A ver, Wikipedia. Esa fue una entrada bien bonita, ¿no? Sikus. Colento, ¿se me escucha? Sí, pero has puesto el sonido, ese audio, no se escucha. No, pero ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve. No sé qué está pasando. Otra vez tu señal. Pero se me ve, ¿no? Sí, a ti sí y a tu pantalla también. Qué raro. Está un poco más lento. Pero bueno, a ver. Disculpen que algo ha pasado. O tal vez puedes poner el enlace para que aquellas personas que estén por computadora tal vez puedan ir escuchando o lo puedan revisar luego. Ya, pero todavía ni siquiera lo he hecho, le he hecho play. Ah, ya. Se ha lentejeado la compu. Tengo que limpiar el disco duro. Ya, creo que estoy mejor. Sí, con instrumento musical. Bueno, lo que estaba haciendo la compu ya dejó de hacerlo, parece. Entonces, en esa entrada del SICU, pueden ir acá a la parte de sonido y aquí escuchar el SICU Chuli, disposición IRA, ARCA, escuchar cómo suena. Entonces, eso se los vamos a poner ahí en el chat para que lo exploren. Y es un registro de memoria sonora, ¿no? Bioacústica, especies, ¿no? Ranas, anfibios, hasta las plantas. Hay árboles que tienen su sonido. Registrar paisajes sonoros. Entonces, yo he hecho acá un listado de sus ideas de proyecto. He hecho una síntesis, ¿no? Rápida después de leer algo de sus propuestas. Entonces, eh, está el uso de Wikimedia Commons para un video de juego cultural. Se van a subir archivos, después se van a usar esos archivos. El registro de flora endémica del altiplano, Wikipedia Commons. Uso de Wikipedia Commons para la difusión del patrimonio monumental e histórico de la libertad. Registro de documentación del suceso histórico de Guayacancha de 1960 en Lima, Pasco. Registro visual y sonoro sobre el derrame Repsol en Ancón. Documentación de los efectos de la crisis climática en la comunidad de Pilco Grande, en Cusco. Documentación y visibilización de organizaciones feministas y mujeres en Wikipedia Commons, en San Martín. Documentación en Commons de un recetario comunitario en San Juan del Urigancho.
Eso, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Poder así desagregar todo el proceso de preparación de algo, ¿no? Ta, 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 ta. Corto la cebolla, no sé, chanco el tarwi. Visibilización sobre mujeres en meteorología en Wikipedia Commons. Me faltó una hoy. Vamos a corregir. Ya. Eh, Documentación de antiguos cines y uso creativo de Wikimedia Commons. Esto es muy interesante, ¿no? Porque usualmente no tenemos proyectos de que no sean solamente contribuir, sino usar, porque es un repositorio abierto y nos interesa que más personas conozcan esto. Como eh, yo cuando estudiaba, yo tenía mi blog y quería subir imágenes a mi blog. Pucha, tenía que buscar imágenes y a veces tenía que escribir a la gente para que me dé su imagen, su foto. Y realmente yo no conocía Commons, pero ahora, como sé que existe Commons, puedo usar la plataforma para nutrir artículos científicos en mi blog, en mi tesis y en mi afiche y donde pueda, donde desee. Cerrar brechas de contenido en Wikipedia sobre las comunidades de Andamarca. Cerrar brechas de contenidos en Wikipedia y Commons sobre la memoria LGTBI en Lima. Documentación y liberación en Wikimedia Commons y Wikipedia contenidos vinculados a la memoria cultural, ecológica y de género de Lima Este desde la adolescencia. Registro y liberación de imágenes sobre diversidad de Tambopata. Registro de la memoria comunitaria de Patacancha sobre la menstruación en Commons. Registro de la situación socioambiental en los ecosistemas del distrito de Ventanilla. Documentación en Commons sobre con estudiantes de secundaria de Líquenes. Cierra de brechas de contenido en Wikipedia y Commons sobre el sistema de humedales de Chincha. Cierra de brechas de contenido en Wikipedia y Commons sobre ciencia de la Universidad del Sur, Científica del Sur. Concurso de fotografía y tatón en las temáticas de impactos sociales y ambientales del extractivismo en Wikipedia Commons. Eh, pues eso, son sus ideas, ¿no? Entonces, en el texto de idea tienen que ser muy claros, porque es la primera cosa que van a escuchar las personas que pueden ayudarlos, ¿no? Como el jurado o un financiador. Entonces, vayan al grano, directo. Quiero hacer esto en este momento, con estas personas, por estas razones. Si pueden lograr esa síntesis, pucha, ya hicieron un gran paso. Entonces, en esa primera pregunta de la idea, tienen que hacer eso. Y esa es una tarea que le estamos dejando para este fin de semana, de modo que el siguiente miércoles ustedes ya tengan eso de ahí desarrollado. ¿Dónde lo deseas hacer? Hay que delimitar distrito, provincia, región, área natural protegida, área cultural, pueblo, comunidad, evento, si es en una marcha, si es en un festival, si es en una fiesta, en un jardín, museo, mercado, calle, ¿dónde es, no? Hay que ser bien puntual. Hay que pedir permiso a alguien. Y aquí esto les va a alimentar eh, la parte de alianzas, ¿no? De repente, si yo quiero registrar en el Parque Nacional Huascarán, de repente me alío con el CERNAM del parque para que me autoricen a entrar y me exoneren de la entrada, porque muchas veces pueden apoyar estas cosas que son sin fines de lucro. Esto de contribuir a Wikimedia es sin fines de lucro, nadie va a lucrar. Estamos contribuyendo, haciendo un servicio público. Eh, Hay que pagar una entrada, cómo se llega al lugar, ¿no? Si quieren hacerlo, hay que tener claro cómo voy a llegar. Me imagino que todos conocen los territorios, ¿no? ¿Cuál es el punto de encuentro? Si es un paseo fotográfico, ¿dónde me voy a encontrar? Eso ya son preguntas que van más al tema del programa del día, ¿no? ¿Con quiénes? ¿Quiénes son? ¿Son alumnos de quinto grado, de secundaria, de tal edad, de tal comunidad, de tal barrio? ¿Cuántas personas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué piensan que van a contribuir a esto, no?
¿Dónde se enteran de noticias? Si van a traer gente, buscar atraer gente, pues este público, ¿dónde recibe noticias, ¿no? ¿Cómo se entera de las cosas? ¿En un afiche, en una bodega, en en una radio, en un podcast, en un medio, una red social? ¿Cuáles redes? ¿Cómo los contactamos? Entonces, eso es el tema de la idea, ¿no? Definir bien dónde, cuándo, con quiénes, qué, por qué. Y luego van a desarrollar la parte de objetivos, que puede ser, todo esto pueden ser, ¿no? Sería bueno que identifiquen cuáles están vinculados a su proyecto y los desarrollen un poco más. No se trata de copiar y pegar, ¿no? Eh, y mientras más humano sea la respuesta, mejor, ¿no? Se nota cuando es ChatGPT, cuando no lee contenido generado por ChatGPT. Siempre dicen lo mismo. Generar recursos educativos libres. Visibilizar el movimiento Wikimedia. El proyecto de los videojuegos va a visibilizar, ¿no? El concurso de fotografía de extractivismos también. Y esto es algo muy importante para la fundación, ¿no? Que se muestren las plataformas como algo comunitario, algo de uso para todas las personas. Promover el conocimiento libre, incorporar nuevos wikimedistas. En Perú nos faltan más personas que puedan editar. Eh, Hay personas que sí están ajustados de dinero, tienen muchos tiempos libres, pero hay personas que tienen tiempo libre y no están haciendo, eh, están un poco distraídos, ¿no? Algunas personas. Liberar audios con una licencia libre, salvaguardar memoria sobre un tema. A veces los abuelitos, abuelitas tienen esa memoria y de repente en 10 años ya cumplen 100 y ya no van a estar. Entonces, ¿y esa memoria dónde va a quedar? Entonces, las plataformas como Commons pueden ser un repositorio de esa memoria. Es, es, es importante, ¿no? Que unas memorias se transmitan de una generación a otra, no se pierdan. Es formar una comunidad sonora local, que le gusta hacer estos registros, o fotográfica, especialistas en aves, en líquenes, desarrollar alianzas estratégicas. Yo a veces hago un proyecto para poder vincularme con tal organización, empezar a conocernos, ¿no? Porque yo cuando empiezo a trabajar con personas e instituciones, las personas me van a conocer y van a conocer lo que hago, tanto si son personas o instituciones, y poco a poco se va construyendo una relación. A veces la acción colectiva, para que haya acción colectiva comunitaria, pues depende de cuánto nos conocemos. Si yo no te conozco, si yo no sé quién eres, si no trabajó nunca contigo, o sea, ¿cómo voy a trabajar contigo? Entonces hay que empezar a conocernos y a través de pequeños proyectos como de ese tipo, pues uno se empieza, no solamente se empieza a conocer uno mismo o una misma, sino también empieza a conocer con quién está trabajando, con quiénes puede trabajar mejor y con quiénes puede trabajar no tanto, con qué aliados me pueden apoyar y cuáles no me van a apoyar. Y visibilizar y aprender juntos sobre un tema, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Más objetivos, educación patrimonial. Nuestra educación pública no es tan buena, tenemos que complementar educación comunitaria, vivencial, difusión y promoción del patrimonio cultural. Hay gente que no sabe qué es tal cosa o tal lugar o que existe tal persona. Sensibilización acerca de patrimonio cultural amenazado, afectado, que puede ser una especie también, ¿no? La rana gigante titicaca, una especie en peligro de extinción. Difusión para la conservación de la memoria cultural, documentación y visibilización de festividades, fortalecimiento de la identidad. Yo al entrevistar a personas sobre cómo es tu ritual, cómo es tu festividad, pues documento, pero también la persona al contarnos su vivencia, su perspectiva, pues también hace una reflexión propia y se fortalece, ¿no? Y ese se da cuenta de cosas que no estaba tomando en cuenta. Esto de la documentación del otro o la otra
tanto el documentado como el documentalista se transforman. Si es así reflexivo, abierto, con escucha, ¿no? Hay que saber escuchar para poder documentar, porque si tengo puro ruido en mi cabeza, ¿cómo voy a poder escuchar, no? Si estoy pensando en algo preocupado, pues no voy a estar como un cuenco vacío para poder recibir de otra persona. Fortalecimiento de las capacidades. Hacer un proyecto fortalece la experiencia y siempre y cuando, especialmente cuando sea un proceso consciente, reflexivo. Y el tema de ética, ¿no? ¿Qué es ética? Eh, este punto también que queremos que respondan hasta esta semana, ¿no? Eh, preguntas. ¿Qué se busca nombrar con esta palabra? ¿Cómo te invita a pensar en el sentido del bienestar en el cotidiano? ¿Es necesario en un hacer, es necesaria la ética en un hacer comunitario? ¿Quieren responder en el chat? ¿Qué es ética? ¿Qué piensan que es la ética? Claudia, puedes compartir, Claudia. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos, todas, todes. Yo creo que es bien complejo pensar en una noción como esta, ¿no? Porque creo que hay particularidades que siempre atraviesan a cada persona, pues, ya que yo creo que la ética o hemos visto que la ética es como esta serie de principios, valores, como normas propias, ¿no? Pero también colectivas. Sin embargo, creo que también varían de acuerdo a los grupos poblacionales, a las personas y a, como decía, estas particularidades también que nos atraviesan, ¿no? Por ejemplo, seguro una perspectiva ética para una población con determinadas características va a ser distinta a la de otra cultura. Entonces también es interesante evaluarla o verla desde ese contexto, ¿no? Desde su entorno, desde el propio ecosistema que rodea a la persona o al grupo de personas también para interpretar esa ética. Y incorporando, como tú decías, muy valioso hace un momento, entendiendo que lo contemporáneo, lo actual ya nos lleva a reflexionar también una perspectiva de género, interseccional, decolonial, etcétera, ¿no? Eso. Gracias. Elizabeth, Sí, estoy de acuerdo con la compañera anterior. De hecho, algo que a mí también me deja, bueno, no me deja un poco de duda porque hasta donde entiendo, por ejemplo, la moral es algo un poco más individual, ¿no? O sea, cuál es lo que tú consideras moral o inmoral, lo que está dentro de tu rango de valores, etcétera, y lo ético me parece que entra ya en una dinámica un poco más colectiva, ¿no? Más, digamos, de lo que está permitido, ¿no? O lo que es valorado positivamente o no dentro de una sociedad. Pero como dice la compañera, claro, eso también tiene, digamos, puede tener sesgos dependiendo de los contextos, dependiendo de, digamos, hasta la clase social, no sé, me parece, ¿no? Es también algo que siempre hay que mantenerlo críticamente, ¿no? O sea, pero también hay como cosas que siento que ya son como muy, o creo que son muy como no negociables, ¿no? Los no negociables, digamos. Ujú, eso. gracias. Muna ya ha compartido, bueno, valores compartidos, una forma de actuar y aprender, ceder, cuidar, muy importante, de eso se trata, ¿no? Cuidarnos, cuidar a las personas alrededor. Me gusta pensar, Jimmy, me gusta pensar en la ética como una brújula que usamos para tomar decisiones sobre lo que está bien o mal. Karina, accionar teniendo en cuenta el bienestar común, lo correcto. Álvaro, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches a todas. Para mí, la ética es
en mi práctica documental es mirarse a los ojos, ¿no? Entonces es como que mantener esta horizontalidad y tratamiento, ¿no? Desde cual sea, desde que estés conversando o pidiendo un desayuno o estés siendo profesional también. Entonces creo que para mí esa es mi brújula, ¿no? Mirar a los ojos para también compartir, ceder también es para mí la ética, ¿no? Porque es como desprenderse de la dirección, digamos, del proyecto o del documental, del título, y ceder la autoría, ¿no? Entonces, por ahí va mi sentido de ética. Bien, gracias. Sí, es un proceso, ¿no? Una reflexión, un estar presente con todos mis sentidos y reconocer al otro las otras, que va más allá de lo cultural, ¿no? O sea, en Wikipedia, en español, uno a veces entra en conflicto con, o entra en diálogo, discusión con alguien de España, que de repente tiene otras formas de decir las cosas, un poco más directas y más, menos, acolchonadas, que a veces es en nuestro castellano. Entonces hay que eh, no entender esas diferencias, ¿no? Que también pueden existir no solamente a nivel cultural, sino también a nivel así fuera del país, ¿no? Sino también dentro de las culturas de Perú y dentro de las culturas de Lima y dentro de las culturas de un distrito de Lima y dentro de la familia, ¿no? Porque mi hermana o mi bisabuelo, de repente, yo tengo un bisabuelo que fue prócer de la independencia, ¿no? Manuel eh, Miguel Jerónimo, Miguel Seminario Jaime. Y él, su hermano era realista, ¿no? Uno era patriota, el otro era realista, el hermano, ¿no? Crecieron en el mismo ambiente, en la misma casa y eh, a veces pasa, ¿no? Entonces hay que cuidar los espacios, ¿no? Y cuidarse, ¿no? Me gusta mucho esto de cuidar y pensando en el bienestar común, como dice Karina, ¿no? Y que sea una cosa como una brújula que esté a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante cuando estemos trabajo con otras personas. Esto no es solamente wiki, es algo para toda la vida. Entonces, eso, ¿no? Si van a hacer registros de personas, hay que pensar en las personas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a sentir si es que yo registro y difundo y libero y socializo? Em, ¿Qué es algo, hacerlo comunitario, ¿no? ¿Qué es una perspectiva comunitaria de gestar proyectos? Yo, si quiero hacer mi libro de cuentos, pues yo lo hago solo y escribo y listo, pero ya cuando hago un taller para más personas, pues debo pensar de otras maneras. Eh, entonces, cómo estas declaraciones se accionarán en tu proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva para hacer esto? Eh, y eso es muy importante. Ustedes cuando estén presentando su proyecto, algo muy potente que siempre recomendamos es no solamente presenten su proyecto. O sea, al inicio, su primera diapositiva es la carátula, segunda es mi proyecto es tal. No, no hagan eso, ¿no? O sea, muéstrese un poco, ¿no? Me interesa esto, yo soy tal persona, he estudiado esto y me motiva a hacer esto por estas razones, ¿no? Y esa cosa muy humana, muy personal, va a hacer que sea como un puente para la empatía, para el jurado y se enganche con su proyecto. Es, es- Exponer un proyecto es contar una historia, hacer cuentacuentos. Entonces tienen que saber contar la historia, ¿no? Al final, en la vida es todo es contar historias. O sea, si pueden llevar un taller de cuentacuentos, pues genial. En Perú tenemos mucha experiencia en eso, ¿no? Y no hablo desde el arte, no desde la política. ¿Y a quiénes aporta eso que me mueve, ¿no? Es como yo he sido jurado 2 veces en el concurso de estímulos. Yo vengo haciendo talleres de proyectos más allá de lo wiki y también he ganado
fondos y cuando realizamos 240 proyectos a tal concurso, pues es revisar y ver las motivaciones y a quién está aportando. Estamos, como jurados, estamos a cargo del presupuesto dado por el gobierno al Ministerio de Cultura y qué es lo que se va a financiar con este dinero, ¿no? La idea es que sean proyectos que beneficien a las personas, no a la propia persona o el artista, sino que son fondos públicos, entonces merecen que sus resultados beneficien a la comunidad. Entonces, de esa reflexión, pues, a quienes aporta, eh, cuando lo tienen claro, va a sumar a su propuesta, a su diseño. Va a ser más financiable, ¿no? Atractiva. Cuando realmente tienen claro cómo esto va a beneficiar a mi territorio, a mis comunidades, a mi realidad. ¿Qué lugar ocupas en el sistema? ¿Cómo sostienes el hiperextractivismo, ¿no? ¿Cómo mi proyecto contribuye a esta metacrisis que estamos viviendo? Ayuda a generar más conciencia sobre la crisis política, social, económica, ambiental, espiritual que estamos viviendo. Espiritual porque, claro, estamos escuchando católicos de Lima justificando asesinato de gente que le han puesto la etiqueta de terruco, entonces no es humana y no tiene derechos humanos, entonces puede morir, como lo que ocurre en Palestina, ¿no? O sea, ¿cómo ubicamos nuestro proyecto en esta realidad que vivimos? Eh, Hay que ubicarse en el contexto local, regional, nacional, ¿no? ¿Cómo ayudo con mi proyecto a esta realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo sostienes el consumismo, ¿no? El consumismo, hiperconsumismo, pues daña comunidades, daña agua, daña futuro, daña a los hijos de sus hijos, los hijos de sus sobrinos, sobrinas. Estamos en un momento muy importante de la historia, muy especial. ¿Cómo sostienes la diversidad? Un proyecto, si voy a registrar plantas, ¿no? Como Álvaro creo, va a registrar los pastos. Entonces, si yo voy a los pastos y de pronto registro solamente los pastos y me olvido de la araña que está ahí en el pasto o la perdiz que está escondida en su nido, o sea, hay más cosas que están en los pastos, ¿no? Eh, y si los ignoro, ¿qué va a pasar? La gente va a decir, ah, bueno, los pastos son solamente pastos, no hay ningún otro ser ahí viviendo. Entonces, hay que pensar en la diversidad de lo que estoy haciendo. A veces cuando uno hace un proyecto y comunica algo, está reduciendo la realidad. Entonces hay que ser consciente de eso, ¿no? Cómo em, mantengo una perspectiva inclusiva en mi tema, ¿no? ¿Cuáles son mis consideraciones en mi forma de trabajar? ¿Son coherentes? ¿Son sensibles a la vida en su plena diversidad? ¿Se plantea la reciprocidad? ¿Contribuyen con la construcción de comunidad? ¿Permite imaginar futuros diferentes? En el presupuesto se ve mucho, cuando uno evalúa proyectos, ve el presupuesto y, o sea, en estos concursos en donde fui jurado, ¿no? Un tercio de los 240 proyectos son muy centrados en la persona. Y eso lo ves en el presupuesto. De los 15.000 soles, 5.000 van de remuneración a la persona. Y ves otros proyectos que la persona gana solamente 1.000 soles, pero toda la chamba que va a hacer beneficia a más personas y ni siquiera se remunera realmente todo ese valor que pone la persona para la comunidad. Eh, entonces, esa es la sesión de hoy. Eh, entonces, en esos últimos 15 minutos, vamos a abrir la ronda de preguntas. Y la idea es que si tienen preguntas sobre la idea, los objetivos, las cuestiones éticas, que son estas 5 partes que vamos a pedir que empiecen a trabajar para que vayan avanzando. Eh, y esto que van a desarrollar hasta el miércoles, pues va a ir cambiando, ¿no? Van a ir afinando
Y mientras más avancen, mejor. No dejen todo a última hora. Eh, es mejor empezar algo y después en 2 días reviso otra vez y mejoro y después voy madurando, ¿no? Un proceso muy orgánico. Entonces, voy a hacer de repente hay unas preguntas y podemos responderlas y si no, puedo hacer unos comentarios de los proyectos que están en la lista para compartir un poco mi perspectiva de cómo wikificarlo más, para hacerlo más wiki. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Paula Carnero. Mm. ¿Qué pasa si la recopilación del material ya está hecho y muchas etapas ya se hicieron? Bueno, eh, en tu proyecto, ¿no, Elizabeth? Hay mucha investigación. Entonces, tú quieres visibilizar este evento. Entonces, ¿cómo se va a visibilizar? Sobre este tema en Wikipedia no hay nada. Entonces, tú lo que tienes que hacer es revisar cuáles son los temas o las entradas que están vinculadas a mi proyecto, ¿no? Distrito de Rancas. Tengo que mejorarlo, e incluir algo, ¿no? Por ejemplo, Antamina. Antamina es una mina que está aquí en Ancash y yo he trabajado mucho esta entrada. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí Antamina, van a ver la presa de Relaves, mineroducto, y aquí van a ver que esa sección es un extracto de mineroducto Antamina, es decir, hay una entrada sobre el mineroducto. Y esto se creó este año, me parece, no el año pasado. Entonces, por ejemplo, en la comunidad campesina o en el distrito, tú puedes poner un extracto de la masacre. Y de esa manera se visibiliza cualquier persona que entra a la historia del distrito o de la comunidad o de repente conflictos sociales en Perú, se puede poner este tema, ¿no? Y se va visibilizando. Y también documentar esos lugares donde ocurrió, registrar algunos testimonios, ¿no? O sea, no creo que hay cosas que aún quedan por hacer, ¿no? Justamente em, tienes ganas de hacerlo. Y se puede lograr de muchas maneras, ¿no? O sea, hemos pensado en Wikipedia y Commons, pero hay otras plataformas. Por ejemplo, está Wikidata para las personas que quieren difundir ciencia. Por ejemplo, cualquier artículo científico puede estar aquí, puede tener una entrada en Wikidata. Por ejemplo, yo escribí un artículo que se llama Coca said that the hill, Coca, eh, ¿era así? Coca said, perdón, voy a buscar el artículo que, ahí está. Este artículo yo lo escribí el año pasado, se publicó el año pasado, Coca says. Y este artículo, que es un artículo científico, como puede ser de meteorología, como puede ser de antropología y otras cosas más, tu artículo, tu investigación, el, ay, perdón, este, Elizabeth, este artículo está en Wikidata, COCACES, es una entrada. Entonces, ese artículo es un artículo académico, el título, la fecha de publicación, el DOI, y todos los artículos científicos de tal tema en meteorología se pueden publicar acá. Y eso hacen en Wikimedia Brasil, o sea, liberan todos los artículos sobre Brasil, académicos, sobre tal tema en Wikidata, de modo que después yo puedo hacer una búsqueda de cuáles artículos sobre la coca se publicaron en el 2015 en Argentina o en Estados Unidos. Entonces puedo hacer esa búsqueda en Wikidata. No hemos hablado mucho de Wikidata, pero también pueden trabajar ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede trabajar en las plataformas Wikimedia? Mi tema.
Si quieren, eh, podemos ver más plataformas, pero bueno, hay una pregunta que hizo Gracias. Dafne, con gusto. En mi proyecto es acerca del registro de conocimientos ancestrales en la comunidad Pilco Grande para la gestión de riesgos climáticos. Creo que estaba escrito con otro enfoque en el slide. Eh, ya. Entonces, conocimientos ancestrales de la comunidad Pilco Grande para la gestión de riesgos climáticos. Tenemos un proyecto de Janet Sukasaka que se hizo sobre Janet Sukasaka, categorías, Rutsi, y ella hizo registros de su familia en Puno sobre saberes eh, vinculados al clima, ¿no? Esta es una foto que tomó. Entonces, su proyecto se llamó Recopilación de Saberes vinculados al calendario agrícola en Puno 2024. Les voy a compartir, so- dejar de compartir para poder compartir sonido. Y por ejemplo, yo entro acá, Amanecer en Samán, Atajumanta o sobre los zorros. Y ella subió un registro de 35 segundos que está en quechua de allá, quechua puno, puneño, su traducción y lo puedo escuchar. Atok significando ora mora kamu chakiwata wisha para wata yanat jamu. Entonces, este material puede ser usado por un investigador. Es un testimonio que se ha registrado y Janet Sukasaka es una muy buena investigadora. Eh, y puedes hacer algo parecido, ¿no? Y puedes luego generar que estos eh, registros puedan ser visibilizados en otros medios, ¿no? Antes de Lady, hay alguien que levantó la mano. Hola, ¿qué tal, Carlos? Sí, yo levanté la mano. Tenía un par de consultas relacionadas a mi proyecto. La primera está vinculada al hecho de que, bueno, mi tema es sobre investigaciones científicas que quiero visibilizar. eh, y estas en este caso van a estar más orientadas al tema de género. Quiero priorizar mujeres que han hecho investigaciones y por un tema tanto lo vinculado a lo que está promoviendo el laboratorio y también por un tema de practicidad, porque obviamente sería un poco complicado querer hacer entradas de todos los artículos en un corto tiempo. He optado por ello, ¿no? Entonces, justamente cuando presentaste lo de Wikidata, yo dije, creo que esta es una de las herramientas que más me servirían para poder visibilizar el tema de investigaciones, pero algo que también estaba pensando integrar es una especie de mini ecosistema en el que también, por ejemplo, se pudiera integrar lo que es Wikimedia Commons para poder subir lo que son fotos y videos de algunos estudios científicos, ya que nosotros tenemos acceso a ese material, eh, ya sea porque lo hemos tomado o ya sea porque los investigadores nos lo han cedido, ¿no? Y lo otro también es que estaba pensando utilizar Commons para hacer como pequeñas entrevistas. Ahora, no sé si esto es algo dable. Bueno, sí se puede usar Wikidata, es una buena idea generar liberación de artículos, de modo que estén más Ujú, visibilizados en esta base de datos que ahora está siendo usada por muchas fuentes. ujú, Eh, una forma de incluir investigaciones, bueno, yo trabajo el tema de plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la entrada del Campuri, que es una planta súper buena para limpiar cuerpo, ustedes pueden ver acá importancia económica y cultural, farmacología. Un análisis en laboratorio 2000 en la Universidad de Hoshi, en Japón, encontró un nuevo terpenoide en las áreas, partes aéreas de la planta que denominaron alborocina. Estudios del 2006 y acá un estudio del 2002 y pueden, o sea, por ejemplo, también
harina de coca. Harina de coca tiene una sección de estudios, ¿no? Entonces, sobre su tema de género, todavía lo dijiste muy general, pero también pueden poner estudios. Yo también a veces Ujú. creo Sí, entradas sobre... yo había eh, pensado en, o sea, hacer, o bueno, centrarme en investigaciones realizadas por mujeres, tanto con ellas como único autor, primer autor o último autor, que es cuando ellas son investigadoras senior. Entonces, estaba pensando en priorizar ese tipo de investigaciones, por ejemplo. sí, habría que ver, como mostré una posición de una asana del yoga, ¿no? Y hay estudios que evidencian resultados sobre el asana del yoga. Entonces tú tienes que ver cuáles temas y después en la entrada en Wikipedia añadir, pero tendrías que hacer una lista de temas posibles, haces una tormenta de ideas con tu grupo de qué se puede trabajar Sí, y yo había después pensado ligar los van temas de medio priorizando. ambiente, o sea, temas de medio ambiente, pero con investigadoras mujeres. Claro, hay entradas que se pueden crear sobre salud y mujer, Ujú. por ejemplo, creo que hay salud y mujer en México. Claro, el detalle es que en Perú no hay eso, ¿no? Es lo que he podido ubicar ayer cuando busqué, por ejemplo, investigaciones científicas peruanas, no había nada. Había como que ciencia y tecnología en Perú, pero no había, por ejemplo, ese tipo de entrada. Entonces puse algo referencial. Yo ya mandé lo del formulario y puse como que lo más aproximado que pude encontrar, pero no encontré algo exacto. Sí, vamos a ir avanzando. En fin, hay que identificar los temas, escoger, priorizar, y así se va dilucidando cómo vas a hacer tu estrategia. Voy a avanzar con Lady y las otras personas que han hecho las consultas. Voy con Lady, Silvana y después con Kenji. En el caso de las brechas de información, cuando no hay suficiente investigación en Internet, teniendo en cuenta que hay información en libros físicos que no se encuentran en Internet, eso podría ser un problema, ya que no se contaría con información suficiente para generar entradas. Los libros que no están en Internet son buenas fuentes. Ustedes pueden poner el ISBN de ese libro y sale automáticamente la fuente y ponen el número de la página. No, toda la información, todas las fuentes fiables no tienen que estar en Internet. Pueden estar en su el libro tal y de ahí citar. Pero tiene que estar en algún registro fiable, ¿no? Si es que hay un investigador que publicó un libro sobre esta historia, sobre esta comunidad, sobre ese territorio, pues hay que a referirse a ellos. Hay muchos libros así, que no han sido digitalizados. Silvana, ¿qué pasa si no hay entrada sobre mi tema? ¿La debo crear? ¿Puedo referenciar información que está en Instagram o Facebook? Bueno, si no hay entradas sobre el tema, sí, se podrían crear, pero habría que ver eh, su relevancia y sus fuentes fiables. Instagram o Facebook son plataformas que no son curadas por alguien, ¿no? Yo puedo poner cualquier cosa, ¿no? Que en Gaza todos son terroristas, desde los niños hasta los mayores, pero eso es una afirmación personalizada, eso no tiene pies ni cabeza. Mucha gente habla así en Instagram y Facebook. Entonces, no hay que usar esas plataformas. Hay unas excepciones, ¿no? Por ejemplo, si el Ministerio de Salud en su página de Instagram saca una declaratoria en que se anuncia cuarentena a partir de mañana, pues esa comunicación se puede utilizar porque es una fuente de un ministerio. Después dice, el Ministerio de Salud anunció en Instagram que mañana va a haber cuarentena el 20 de septiembre. Entonces, esos casos son muy especiales. Kenji,
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. Respecto a, digamos, al contenido multimedia que se puede subir, o sea, en el mismo contexto de la anterior consulta, respecto a, por ejemplo, ¿qué tanto puedo subir yo un contenido multimedia? O sea, ¿qué duración puede tener? Si es que es un video o una, por ejemplo, una recopilación oral de alguna tradición dentro del patrimonio LGBTI, por ejemplo. ¿Qué tanto puedo subir esa información? ¿Cuánto tiempo puede durar? Eh, bueno, en el proyecto del Jerga LGTBI, cada registro de una palabra eran 3 segundos, ¿no? Y se han subido. Y después hubo una socialización en YouTube, donde hubieron invitados que comentaban estas palabras. En el proyecto de Janet se subieron testimonios de 1 minuto, 2 minutos, pero si vemos en Commons, em, voy a Commons y voy a buscar eh, este, testimonios, a ver, y busco audio. Entonces, mira acá la duración, testimonio de Diana Palomino Ramos sobre San Martín, 44 segundos. Acá hay 3 minutos, 7 minutos, 14 minutos, 2 horas, ¿no? Este es un testimonio del asesinato de John F. Kennedy, de, de la balística. Testimonio uno, violencia obstétrica en Perú, usuaria de salud. Esto es un proyecto que apoyamos, ¿no? 43 segundos. 5 horas, ¿no? El testimonio de Marina Oswald. O sea, y este formato de 5 horas, si vemos este, ¿cuánto pesa? 283 megas. 5 horas. No es mucho en peso, ¿no? Pero es un súper testimonio que es relevante. Entonces, no es tanto la duración, sino la relevancia enciclopédica, el fin educativo de esto aquí. Eh, entonces, eso te podría responder, ¿no? O sea, no piensen en los rangos, sino por qué voy a hacerlo qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es el, la duración adecuada, ¿no? Esto acá va a servir para alguien que quiere investigar por su cuenta lo que pasó, pues con este testimonio, pues va a poder tener su propia reflexión, ¿no? Y fue liberado por Estados Unidos, ¿no? Porque fue una documentación pública. Eso. Em, a ver, Gracias, gracias. Me queda claro. con gusto. Kenji, también tenía una duda, Dafne, en el proyecto que estoy colaborando con una miembro de la comunidad campesina de Pilco Grande, creo que no movía mucha info de esa comunidad. Entonces, sí, le voy a compartir un proyecto que apoyamos, que es la memoria de Nuevo San Juan. Entonces, aquí, eh, esto lo voy a compartir en el chat para que lo revisen. Pero esto fue un proyecto de memoria. Se registró a través de una memoria, de una metodología participativa diseñada con la gente de la comunidad y el FECONAU, que es la Federación de Comunidades de Ucayali. Y se registró y la comunidad hizo una línea de tiempo y después se capacitaron a los jóvenes para que hagan la documentación. Entonces la misma comunidad participó en el registro. Y eso es algo muy rico que buscamos, ¿no? Que no solamente ustedes vayan a registrar, sino que la comunidad haga el registro. Eso es lo más comunitario que puede haber. Y ese proyecto, pues, cuando fue evaluado, pues dijeron, bueno, esto es un excelente proyecto wiki, ¿no? Ahora, ¿qué se hace después de esto? Estamos buscando que estos testimonios se puedan visibilizar en medios periodísticos y que más personas, bueno, personas que investigan sobre la historia de la comunidad
puedan analizar estos audios y después publicar un artículo etnográfico, y después esto puede ser utilizado como referencia para construir la entrada de la comunidad. Entonces, es como un paso antes, ¿no? No existe la referencia, entonces el proyecto crea la referencia. Ahora el segundo paso es buscar que se socialice en un artículo académico y después se puede utilizar en la plataforma. Entonces, es una forma de hacerlo, ¿no? Con la comunidad de Pilco Grande. Pero hay que ver todas las posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a escuchar tres preguntas más y ahí cerramos, porque ya son 20 y 21. Eh, Creo que Silvana estaba primero. Silvana. Sí, buenas noches, Carlos. Justamente la respuesta que me acabas de dar, o sea, mi pregunta en realidad está como que contextualizada en cuanto a que no existe como que información sobre el feminismo en San Martín. Existen algunas noticias, ¿no? Que están desagregadas. Luego hay como que documentos o publicaciones que ha realizado, por ejemplo, Demus, que justamente es una de nuestras aliadas estratégicas, principales, en los que nos referencian, ¿no? Referencian como que el contexto social, político o el trabajo que se ha realizado, como las escuelas políticas feministas que hemos realizado, ¿no? Al menos en torno al tema de mi colectiva y de otras colectivas también, o organizaciones también con las que han trabajado, ¿no? Por eso era como que mi pregunta, porque al existir solamente esa información, o sea, mi idea también era como que esa información de las redes sociales como Instagram o Facebook, que tienen las mismas colectivas, que bueno, en este caso ya tenemos como que un mapeo de las colectivas y organizaciones. Yo pensaba como que tal vez usar las fotos o la información para referenciarlo en entrada de Wikipedia, porque no veo que existe, pues, ¿no? Esa era como que mi idea. Ya habría que, ahí que tengas aliada a Demus, o sea, tú puedes hacer esos registros y buscar que Demus después socialice es parte de esos registros en un medio y después yo con ese post publicación después nutrir una entrada, ¿no? Pero hay que hacer un mapeo de esas organizaciones, em, y por ahora, por ejemplo, cada organización podría tener una entrada en Wikidata y cada organización y sus encuentros pueden tener una foto que se puede ser liberada en Commons. Entonces, poco a poco se va construyendo, ¿no? Y hay dentro de esa lista de temas, organizaciones, eventos, se puede priorizar las entradas en Wikipedia que estén más sólidas para crearse, ¿no? Eh, entonces, eso es importante, ¿no? Eh, la estrategia y también qué testimonios vas a recopilar, ¿no? Si es que recopilas testimonios, ¿no? O sea, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo que va a abrir espacio para que avancemos como sociedad colectivamente? Hay que usar las plataformas, no solamente Wikipedia, sino Wikidata, Commons, qué palabras de la jerga LGTBI de género se usan en un contexto en San Martín. O sea, hay muchas posibilidades. ¿Cuáles son las investigaciones que se han hecho? Eh, Eso te puedo decir ahora, ¿no? Cuando hagamos las asesorías individuales, vamos a hacer un equipo con más personas, con Elisa, y más, para dar más ideas a cada proyecto de manera individual, ¿no? Paula. Hola, Carlos. Sí. Bueno, el proyecto que estábamos postulando con mi equipo era el que trata sobre el uso creativo de imágenes en Commons. Entonces, mi pregunta era acerca de el material que los participantes van a intervenir, ¿no? Quería saber si eso también se puede subir a Commons o no. Sí, nosotros aquí estamos en Ancash con una escuelita en secundaria. Vamos a trabajar un tema de registros sonoros y fotográficos del agua y después los chicos van a reflexionar sobre esto y después van a crear postales con materiales subidos a Commons que después van a enviar a una escuela en Cusco. Entonces, esas postales también que van a crear como un collage, van a tomarse una foto y subirse. Y está bien, se hace con... Si tú usas un material con licencia libre
es compartir igual, significa que tienes que compartirlo igual, ¿no? Entonces, está bien liberar esos pequeños clips o GIFs, no sé, a Commons. Ah, ok, ok. Es un repositorio para las plataformas Wikimedia, pero también es un repositorio para el ser humano, ¿no? O sea, no es solamente para nutrir entradas en Wikipedia, es un repositorio de memoria colectiva humana. Entonces, es un fin en sí mismo nutrir esa memoria de tal entorno, de tal tema, a, a las plataformas. Mooney. Hola, sí. Bueno, mi proyecto es sobre sobre la memoria del derrame de petróleo en la playa Positos en Ancón, después de 2 años de haber sido ya el derrame. Y la idea era como, por ejemplo, hacer entrevistas, ¿no? Como registros sonoros de entrevistas de pescadores o de personas que trabajen cerca, ¿no? Porque hay bastantes, por ejemplo, vendedores ambulantes o hasta, por ejemplo, ver si hay vecinos de Ancón cerca, en general, de todo el Ancón, de todo Ancón, que tengan, por ejemplo, registros fotográficos o archivos fotográficos, ¿no? Entonces, mi pregunta, he buscado un poco si hay esas dos cosas en Wikipedia y no he encontrado información al respecto. Pero mi pregunta era si es que, por ejemplo, el proyecto del comienzo puede modificarse un poco, ¿no? Por ejemplo, mm, claro, hacer registros y entrevistas, pero tal vez cambiar la parte de juntar el archivo fotográfico, no sé, eso, ¿no? Si es que podría variar en pequeñas cosas. Mm, Sí, es buena pregunta porque va para toda la respuesta. ujú. Es un laboratorio. Estamos acá para ajustar, afinar, modificar, cambiar, fortalecer las propuestas para que sea más wiki. Y ustedes están recibiendo estas capacitaciones sobre qué es Wikipedia, mañana van a editar, la siguiente semana van a ver commons y van a ver más potenciales. Entonces, pueden modificar. La idea todavía es idea, ¿no? Y la investigación es constante y siempre se va redefiniendo. La idea es que lleguen a la última presentación con la mejor versión de su idea. Y hay cosas que al inicio estaban y ya no van a estar, y hay otras que van a estar más profundas. Así que bienvenido, ¿no? Lo importante es que sea algo wiki, que use las plataformas de una manera eh, eh, con mucho potencial para el territorio. No se trata de liberar por liberar, sino que realmente lo que registren sirva. Por ejemplo, un compañero hizo un registro de la jerga de Paita. Entonces entrevistó, hizo círculos de compartires, iba anotando, y después iba grabando, y después todo eso de resultado también convocó otra vez en la Casa de la Cultura de Paita a la comunidad y presentó todos los resultados de esos registros y generaron más información y una reflexión comunitaria y una identidad fortalecida y conociéndose las diferentes historias y miradas, ¿no? Son procesos comunitarios, proyectos comunitarios colaborativos, pues buscan contribuir a la comunidad. Estamos haciendo una enciclopedia para el conocimiento libre en beneficio de cualquier persona. Entonces, los proyectos van en ese sentido. Eh, Genial. Otra preguntita, y esto tiene que ver más con las fechas. Por ejemplo, a mí me gustaría bastante poder eh, hacer estos registros, más que nada en las fechas cercanas a lo que fue el derrame de petróleo de hace 2 años, ¿no? Que es el 15 de enero. Sí, existe la posibilidad, ¿no? De sí, claro, ejecutarlo en esa fecha, ya. eso O fue por en esas enero, ¿no? fechas. Sí, fue en enero, el 15 de enero, pero sería como en esas fechas próximas, ¿no? No necesariamente solo un día. Ujú, ya. Sí, 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 sí. Bueno, empiecen a vaciar un poco sus ideas en este formulario que le vamos a compartir en un rato y ahí vamos afinando. Y como les digo, como les dije, va a ir cambiando, ajustando su proyecto
Y seguramente cuando escuchen las preguntas y respuestas que estamos haciendo como ahorita, pues su proyecto también se va a ir alimentando de esas miradas de otras personas. Y inclusive el pitch final, que es en 2 semanas, el viernes, cada uno va a presentar su proyecto en 6 minutos. Y muchas veces ese pitch piloto del viernes cambia así 80% al día sábado, que es el pitch final, ¿no? Se reformula todo. Eh, entonces, ese es el proceso, ¿no? Esa es la idea de laboratorio, ¿no? Vamos a experimentar y llegar a algo fuerte. Bueno, entonces aquí terminamos y bueno, muchas gracias y que descansen y bueno, no me van a ver mañana a mí, pero van a ver a Abel y a Cristel para acompañarlos en la sesión de edición en Wikipedia. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta mañana, que descansen.